Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy un programa más que interesante, me parece. Va a estar con nosotros el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, quien recientemente regresó desde su gira a su viaje a los Estados Unidos. Y estará también con nosotros el diputado nacional del justicialismo, Omar Perotti. Me parece que hay una agenda provincial, una agenda también que tiene que ver con lo nacional interesante, por eso hoy vamos a evitar la editorial de apertura. Los invito a permanecer allí y tras el corte con nosotros Antonio Bonfatti. Me ves. Gobernador Bonfatti, bienvenido al programa. Gracias, un gusto. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y cómo le ha ido a usted en esta visita, esta gira a Estados Unidos? La verdad que muy bien, porque el origen del viaje fue una visita al Consejo de las Américas, donde participamos con unos 30 y tantos empresarios de corporaciones y empresas de Estados Unidos, que obviamente están en el mundo, exponiendo por invitación acerca de lo que es Santa Fe, su capacidad productiva, su diversidad, las posibilidades de inversiones, y a partir de allí se fueron sucediendo muchas más reuniones bilaterales con bancos de primer nivel. Ya teníamos planificado una visita a Naciones Unidas, ahí estuvimos con el Departamento de Mujer y con el encargado de negocios de Argentina, después Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, porque estábamos un poco haciendo el seguimiento de aquellas cuestiones en donde Santa Fe tiene una parte, siempre pensando que Nación tiene que dar las autorizaciones a los proyectos. Y después tuvimos la Universidad de Georgetown el último día en Washington. No puedo dejar de preguntarle, ¿qué se mencionaba? Si es que se mencionaba algo tras esa visita de la presidencia, de la presidenta por la universidad. No, porque nosotros tenemos desde acá una mirada, pero en Estados Unidos, claro. Fíjese que estaban a un mes de las elecciones, no había un papel, un cartel, nada. Absolutamente nada. Está el debate, son los 3 debates. Yo estoy hablando de Nueva York y Washington, que es donde estuvimos. Nadie comenta absolutamente nada. Y creo que menos se comenta de Argentina. Sí, en las reuniones, la pregunta de rigor era YPF. Nosotros hacíamos una descripción de lo que es la empresa del año 21, que es una empresa argentina, que nosotros habíamos estado de acuerdo en que estuviera en manos del país, tal vez no coincidiendo con las formas. Creo que si hubo errores por parte de los inversores en cuanto a cumplir con un contrato, bueno, esa falta de cumplimiento tiene un costo y la empresa vale tanto, hay que sentarse en una mesa y negociar. Porque después vamos a llegar a un juicio y los juicios son a veces largos, pero generalmente no terminan muy bien. Entonces nos parece que sería una cosa que debemos solucionar lo antes posible. También se reunió usted con ejecutivos de JP Morgan, de otras calificadoras de riesgo. ¿Cuál es la situación de Santa Fe en términos comparativos con otras provincias argentinas? Bueno, eso sí conocen las calificadoras. Nosotros estuvimos con el Banco Morgan y con Goldman Sachs, que son el 1 y el 2 del mundo. Saben que Santa Fe tiene una nota de A positivo, saben que es una provincia que no tiene deudas, y esto es un reconocimiento a todos los gobiernos de la provincia de Santa Fe, porque hay una historia en esto. Por lo tanto, la Constitución que permite
endeudarse en un 25% de los recursos anuales, nosotros estamos en el 2.1%, o sea que tenemos una larga posibilidad de tomar créditos. Para lo que yo planteo, la gran obra pública que definamos entre oficialismo y oposición, que no podemos seguir esperando deudas sociales de mucho tiempo, como el tema del agua potable, como el tema de cloacas, como el tema de la energía, el tema de algunas rutas importantes para la provincia, en donde tenemos que dar respuesta ya y no podemos seguir esperando el paso de los presupuestos. En algunas cuestiones muy claves, como por ejemplo el caso de la empresa provincial de la energía, el hecho de que haya sido un 2012 tan traumático desde lo económico, ¿ha perjudicado las inversiones de cara al verano? Hasta junio llevábamos 387 millones de pesos de inversión. O sea que se está haciendo mucha inversión en la empresa, pero tenemos una obsolescencia de tantos años, hay cables de media tensión del año 1929, sí. O sea, así usted tenga toda la plata del mundo, no lo puede reparar en un corto tiempo porque es inviable desde el punto de vista material, no existen ni las empresas para hacerlo. Y hay ciudades que hay que dar las vueltas. El casco céntrico o el macrocentro de las grandes ciudades hay que darlo vuelta completo para retirar esos cables de media tensión y reemplazarlos. Lo cual le hace prever que va a ser otro verano dificultoso. Depende, porque el verano que pasamos tuvo un crecimiento enorme de la demanda. Usted sabe que todo el mundo ya tiene aire acondicionado. Si pudiéramos mantener ese mismo ritmo que el año pasado y no tenemos un verano de tanto rigor, que nos den algunos días de alivio como para que se enfríen los cables, puede ser periodo de mucho calor pero con lluvias, no el verano pasado que fue muy seco, podemos tener una situación no tan compleja como la pasada, pero es muy aleatorio esto. ¿En qué punto está la gestión después de cumplirse 10 meses? Claro, 10 meses. Y respecto a cómo se inició, digo, porque se ha lidiado todo este tiempo con la reforma tributaria, con la búsqueda de recursos. Hay un poco más de tranquilidad ahora que la reforma fue aprobada, que las variables parecen mejorar. Primero el escenario externo en el mundo, usted sabe que las cosas no están bien. Yo he tenido ocasión estos días de estar con muchos embajadores, funcionarios de la Unión Europea, de Brasil, de China, y en verdad el panorama externo sigue siendo con nubarrones. De cualquier manera, Argentina tiene muchas posibilidades, seguimos creciendo en producción de todos los productos derivados del campo. Tenemos estas dificultades que comentaba por allí, que son más del orden del humor que de la realidad, de la cuestión cotidiana, pero con una provincia que tiene una diversidad de producción maravillosa. Yo creo que no hay muchas provincias, en Argentina que tengan esta posibilidad que tenemos los santafesinos. Creo que hay que aprovecharlo esto también. Y en lo político, nosotros tratando permanentemente de propiciar el diálogo y de encuentros, hemos logrado, como usted bien decía, la reforma tributaria en la provincia. No es la solución definitiva de los problemas, porque tenemos que seguir dando respuesta en esto que le decía, ¿no? De las grandes obras de infraestructura. Por eso estamos planteando la posibilidad de tomar un crédito a largo plazo. Pero sí, creo que el año que se avecina y este último semestre ya tenemos mejores variables económicas, así que estamos un poco más tranquilos. ¿De qué cuestiones depende este crédito que usted me dice que van a tomar a largo plazo y en qué se van a aplicar esos fondos? Anclado únicamente a obra pública, acordada en la legislatura entre oficialismo y oposición, depende obviamente de la aprobación de la ley, de la aprobación por parte de la Presidenta de la Nación y después de encontrar el momento, porque Argentina en este momento no tiene una tasa determinada de préstamos, sí lo tienen algunos países donde se está prestando al 3%, en América Latina, como el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Colombia. Nosotros obtuvimos un crédito de Kuwait al 3% con 4 años de gracia y 20 años de plazo. Ojalá pudiéramos reeditar ese tipo de crédito, pero de cualquier manera creo que hay que esperar el momento oportuno si es que se da esto de la legislatura y de la aprobación de la Nación, como para saber el momento justo. Y aparte no me parece adecuado los 500 millones de dólares que prevemos de golpe. Parece que hay que hacerlo por etapas, pero siempre anclado un proyecto. Cuando yo anunciaba que usted iba a estar aquí, bueno, la mayoría de las preguntas que surgían por las redes sociales o en alguna gente que me cruzaba tiene que ver con el tema de la inseguridad, ¿no? Sorprende el crecimiento, el lamentable crecimiento de los episodios
En Rosario con un agravante, aparecen ejecuciones, cuestiones que tienen más que ver con crímenes, con episodios de violencia vinculados a hechos de narcotráfico, de mafias. ¿A usted lo sorprendió también esto o ya se veía? Mire, esto lo veíamos venir, por eso creamos el Ministerio de Seguridad hace 4 años y 10 meses. Lo separamos de gobierno y lo separamos de justicia, porque preveíamos que tarde o temprano el tema del narcotráfico iba a estar instalado. Lo que usted dice, algunos crímenes que son violentos son preocupantes. De cualquier manera, estamos todos los días con acciones del gobierno en cuanto a combatir el narcotráfico. Se ha incrementado notablemente la cantidad de lugares en donde nosotros vamos descubriendo estas cuevas, pero también destruyéndolas. Ahora, tenemos que apostar a un entendimiento entre nación, provincia y los municipios, porque es un tema muy duro. Justamente uno de los temas que abordé en Estados Unidos era este. Si no intervenimos todas las fuerzas de seguridad y la justicia federal y la justicia provincial y nos involucramos todos los actores, es muy difícil el combate, porque estamos hablando de gente que tiene mucho poder. Tiene mucho poder en Estados Unidos, que es el país de mayor tráfico en el mundo. Y tiene mucho poder en Europa, en todos lados se han metido. Entonces, la otra gran batalla es con nuestra juventud, de que no vayan por el camino de la droga. Entonces creo que ahí sí apelamos a todos, a papá, a mamá, qué hacemos con nuestros chicos en casa, qué educación les damos, qué hacemos en la escuela, qué hacemos en el barrio, en el club, en las organizaciones, porque droga existió hace miles de años, existe la droga. Ahora, ¿por qué en determinado momento una juventud así alegremente va por el camino de la droga y otros no? Yo hoy fui a una escuela donde los chicos daban un gesto de solidaridad hermoso, que es lo que se publicó ayer en la capital. Un chiquito con una enfermedad y que todos sus compañeros se rapan porque el tratamiento de quimioterapia lo había dejado a este chico sin cabello. Digo, bueno, eso también hay que rescatarlo porque es importante. Nosotros tenemos que estimular permanentemente estas actitudes de jóvenes, que yo estoy convencido que va a haber mucho más actitudes positivas que negativas. Y a veces cometemos el error de cargar las cosas sobre lo negativo. Pero vamos a ser implacables en la lucha contra el delito, así como también con la corrupción en todo sentido, dentro del Estado y fuera del Estado. Se dan muchos hechos todos los días, en todas las instancias de la vida cotidiana del país. Nosotros creo que esto tenemos que ser muy claros, muy firmes, aplicar todo el peso de la ley. Fíjese la semana pasada lo que hemos descubierto en la ciudad de Santa Fe con respecto a los policías que le decían que le hacían hacer adicionales, pero en definitiva le sacaban la plata. Digo, todas estas cosas, no quepa la menor duda que no me va a temblar el pulso para tomar definiciones o decisiones con mucha firmeza. ¿Siente usted que este es el gran tema de su gestión, de esta parte de su gestión, el tema no sé si resolver, pero un poco morigerar? Este es el tema que se vive en las grandes ciudades. Tal vez en las pequeñas comunidades, como no hay anonimato, no sea el problema. No es el problema del norte de la provincia de Santa Fe, pero sí el problema de las grandes ciudades. Y nosotros tenemos que fortalecer el vínculo con los intendentes, con todas las organizaciones para abordar este tema. Es una enorme preocupación que tenemos. Me decía Wiener los otros días, no hay posibilidad de resolver estas cuestiones si no se trabaja con la nación, si no se establece la famosa ruta del delito. Y me parece que hasta ahora eso no ha sucedido. No, se está trabajando con Nación, hemos tenido reuniones con la ministra Garré en 2 o 3 oportunidades. Acaba de terminar el curso del Cedronar, que se hizo en Santa Fe, que es para los precursores químicos para la producción de droga. Estamos en convocatoria, la semana pasada hicimos la convocatoria al Consejo donde asistieron jueces, estamos en diálogo con la Justicia Federal. Que hay que profundizar estos vínculos, no tengo la menor duda. Estuvo Gendarmería presente, Prefectura presente, la Policía Federal presente. Estamos dialogando con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y seguimos haciéndolo tras el corte. ¿Me ves? Este programa fue protagonista del nacimiento de una polémica cuando estuvo Oscar Blando aquí, y dijo que si las elecciones no eran desdobladas, había grandes chances de que no se pudiese implementar la boleta única. A raíz de esto hubo
toda una serie de posicionamientos. La pregunta es usted partidario de que las elecciones sean desdobladas, que se lleven a cabo el mismo día? Tomaremos la decisión, me parece que estamos muy anticipando los tiempos. De lo que yo le garantizo que va a haber boleta única para la provincia de Santa Fe. No me voy a apartar de la norma, bajo ninguna posibilidad. Con lo cual creo que hemos hecho un avance significativo desde el punto de vista institucional en la provincia. Sin dudas. Con lo cual usted me dice que van a ser desdobladas. No sé, veremos, nos sentaremos su oportunidad, pero a mí ni se me pasa por la cabeza estar pensando un año antes ya estar tomando algunas definiciones. Están todos pensando en esto. Bueno, pero porque es la costumbre también de Argentina, estamos ya pensando en el 2015, estamos gobernando, falta mucho tiempo. ¿En febrero podrá haber una...? No tengo nada, no hemos decidido nada. Habrá que ver cuándo. Pero usted, como ya olvídese del rol de gobernador. ¿Y cómo me voy a olvidar del rol de gobernador? Pero digo, fue partidario hasta acá de que las elecciones se desdoblen, le gustan más que sean desdobladas. Ha habido las dos experiencias, desdobladas o juntas. No me he sentado todavía con nuestro equipo a pensar el tema, o sea, no voy a hacer ninguna propuesta. ¿Y va a haber reuniones con partidos políticos? ¿Los va a escuchar? ¿O es una decisión que tomará el gobierno? La facultad del gobernador, pero me parece que es correcto que nos sentemos con los partidos a escucharnos. ¿Y eso sucederá cuándo? No sé. Porque usted me dice, bueno... Usted me quiere sacar una fecha. Pero usted me dice, bueno, falta mucho. Claro que falta pero a lo mucho. mejor no falta tanto si se adelantan los comicios. ¿Qué comicios? Nacionales. ¿Y qué tiene que ver lo nacional con lo provincial? Los provinciales no se van a adelantar en ese caso. A ver... Aparte, son todas especulaciones que se van a adelantar los comicios. Hoy por hoy tienen fecha en octubre. En octubre. Bueno, esperemos. Con lo cual en octubre serían también los comicios locales. No sé. Se pueden adelantar, se pueden... Hay que ver las normas, la Constitución nuestra, las propias leyes nuestras, la de Nación, y tomar una resolución. Cuando usted dice la boleta única no se va a tocar. Se vota con boleta única. Se vota con boleta única. O sea, el mismo papel donde está el cargo que va a ser para concejales y 7 presidentes de comunas de la provincia, perdón, 7 intendentes, los presidentes de comunas, y va a estar la foto como en la última elección. ¿Cómo es la relación con Wiener? Excelente. ¿No le complica la relación con el gobierno nacional el hecho de que Wiener por allí salga con posicionamientos muy duros, que la presidenta por ahí se lo hizo notar haciendo mención al rol de los legisladores del socialismo, pero me parece que tenía que ver... Wiener no es no, pero me parece que por allí tenía... Porque le han votado bastantes cosas. Y todos hemos votado muchas cosas. Ha votado tanto el FAP como ha votado el Frente para la Victoria en Santa Fe, porque creo que hay que mirar a ver lo que le conviene al país y lo que le conviene a la provincia, en términos de la gente, no en términos a veces tan estrictamente analizados de la conveniencia partidaria, que me parece que es un error. Porque una de las cosas que se menciona es Wiener, candidato a diputado nacional, con alta capacidad de arrastre, bueno, podría elevar las chances de intendentes, presidentes comunales, concejales. Pero, a ver, seguimos creyendo que la gente es tonta. ¿Cómo votó la gente en la última elección? Eligió a este gobernador, eligió a este diputado, eligió a este senador. La gente ya pasaron 20 y pico años, mira la boleta y dice, bueno, lo voto a este. Este le hace una cruz, este corte y la lleva al cuarto oscuro. No hay que subestimar a la población. Esa fragmentación, si se quiere, del voto que se ha dado en los últimos comicios, ha hecho que por primera vez en Santa Fe, un gobernador, usted tenga que gobernar con cámaras políticamente adversas. ¿Cómo es la relación y cómo es el rol de la oposición del peronismo hasta ahora? En primer lugar, para que esto no ocurra, esto hace a que los partidos políticos tengamos que permanentemente hacer una oferta electoral con buenos candidatos y con un gran debate hacia el interior de los propios partidos o frentes para explicitárselo a la población, que me parece que esto es la tarea permanente. Y la relación ha sido de excelente diálogo con todos. No quiere decir que haya coincidencia en todo, pero algunas cosas han salido con voto favorable, otras no hemos tenido respuesta, pero nos parece que estas son las reglas de juego.
y hay que aceptarlas tal cual son, ¿no? Porque si no estaríamos viviendo en democracia, y si no estaríamos en la obligación o en la necesidad de imponer las cosas de forma permanente, y no es así. Porque se ha también hablado mucho en estas últimas semanas a raíz de la cuestión de la boleta única, del tema de la gobernabilidad. Se ha planteado, lo ha dicho también acá hablando, que es director de Reforma Política, la necesidad de ir hacia una reforma constitucional. Y yo decía, uno viene escuchando de la necesidad de reforma constitucional de Santa Fe desde hace años, y no se da. Bueno, hay que tener los 2/3 de los votos de ambas cámaras. Obviamente también la predisposición de los partidos a entender la necesidad de la reforma en la provincia de Santa Fe. Una constitución que de por sí no impide gobernar, pero que data del año 1962. Del año 62 a la fecha, 50 años, han ocurrido muchas cosas en la forma de producir, en las tecnologías, en los derechos, que han aparecido tantos en la humanidad, tantos nuevos derechos que no están contemplados en nuestra Constitución. El Consejo de la Magistratura, el sistema electoral. Me parece que estas son cuestiones que debiéramos poner sobre la mesa, llegar a algún tipo de acuerdo entre los partidos políticos y bueno, le damos a Santa Fe una Constitución nueva. ¿Va a mantener usted la idea de reformar la Constitución independientemente de que no va a tener mayoría en la legislatura hasta el final de su mandato? Pero es que hay que seguir charlando del tema, porque si no, no llevamos adelante lo que nosotros pensamos y creemos que es adecuado para la provincia. ¿Cómo observa la marcha del gobierno nacional? Digo, ¿nota usted que ha habido un cambio de clima en la sociedad a partir de aquel cacerolazo del 13 de septiembre? Estos ánimos tan tensionados de un lado y del otro, ¿cómo repercuten, en este caso, en el gobierno de la provincia por estos días? Yo diría que el gobierno, diría más que todo en la actividad económica, ¿no? Porque en verdad, si uno analiza sector por sector de la economía santafesina, todas aquellas actividades ligadas al consumo están gozando de muy buena salud. Yo diría que el sector hoy tal vez más perjudicado es el de los implementos agrícolas, que es la actividad industrial con mayor detenimiento. Pero no por un factor que no sea que bueno, el hombre de campo no está comprando, no está renovando sus maquinarias, porque a su vez ese mismo producto en el exterior tiene una muy buena entrada. Entonces, creo que hay por allí un problema del humor y del ánimo. Entonces, estas cosas se solucionan también de la misma forma. Creo que nuestro problema más que económico es político. Y así tenemos que abordarlo. ¿Le sorprende este clima de un sector del antikirchnerismo, clima verdaderamente duro, las cosas que se dicen por las redes sociales, los ejes de la convocatoria al cacerolazo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Me preocupa si nosotros profundizamos los anti, de un lado y del otro, porque creo que si planteamos las cosas así en blanco y negro, nosotros tenemos ya mucha historia los argentinos de este tipo de blanco-negro. Entonces creo que es hora de que pongamos algunas actitudes todos y encontremos un camino donde el país tiene, como les decía antes, enormes posibilidades y oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Se viene un periodo de negociación, de candidaturas, pero antes hay que ver si el Frente Progresista, que gobierna la provincia, podrá tener su rol en las elecciones a diputado nacional. ¿Es usted partidario de que se conforme ese Frente Progresista en las próximas elecciones, de una lista única encabezada por Wiener? Que haya una elección del Frente Progresista me parece lo más saludable, porque es respetar lo que venimos construyendo en la provincia de Santa Fe hace casi 20 años. No se dio en la elección anterior, algunos partidos optaron por ir separados. Yo voy a siempre a privilegiar la posibilidad de seguir conformando el Frente Progresista, porque es una experiencia interesante, partir de una pluralidad, de distintas experiencias, pero en definitiva confluir en un proyecto. Siempre que acordemos un proyecto, no confluir por confluir. Y obviamente están las primarias, si es necesario la primaria, y si no una lista de consenso que, como lo he dicho también en varias oportunidades, siempre privilegio el acuerdo y no las internas que dejan muchas heridas. Sorprendieron las declaraciones que hizo acá Wiener, diciendo que no quería competir con Boazo. No, a ver, usted lo interpretó muy bien ayer domingo en su editorial de La Capital.
No, podemos competir con quien quiera, pero no la jugarreta de uno por dentro y uno por fuera. Porque entonces primero guardamos un lugar acá y después vamos por otro lado. O todo adentro o todo afuera. Tan simple como eso. ¿Usted encuentra en las conversaciones con dirigentes radicales consenso para ir hacia una lista común? No hemos charlado estas cosas todavía. Por eso digo, falta tiempo. Creo que para febrero o marzo recién vamos a empezar a poner en marcha la cuestión electoral. ¿Recorre la provincia permanentemente? Permanentemente. ¿Cree que ha cambiado algo que históricamente se dio, esa pelea socialismo, Frente Progresista, peronismo, y que del CEL llegó para quedarse como principal oposición al socialismo, al Frente Progresista? ¿O cree que es una cosa de coyuntura? Indudablemente que hay sectores que no están expresados por otros partidos políticos, pero creo que también ha habido ahí un ensamble con los sectores del peronismo que no han participado dentro de las boletas del Frente para la Victoria, que ahora se ha producido, por lo que leo, una nueva división. Es decir, creo que todos tienen derecho a tener su espacio, pero creo que estamos lejos de conformar hoy todavía en Santa Fe una fuerza que tenga sustento y base desde lo más elemental que son los municipios y las comunas. Gobernador, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, muy amable. Estuvimos con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Tras el corte, el diputado nacional Omar Perotti. ¿Me ves? Está con nosotros el ex intendente de Rafaela, el actual diputado nacional Omar Perotti. Bienvenido, Perotti. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Causó acá mucha sorpresa y fue muy elogiada la decisión que ha tomado el Consejo Rafaelino. Le quería preguntar respecto a que no puede haber parientes en la función pública, ¿no? Parientes de funcionarios. En realidad establece un mecanismo de concursos para el ingreso, pero sobre todo es una tradición de la ciudad el resguardo de estas cosas, el tratar de tener garantizada igualdad de oportunidades y que el parentesco o el vínculo familiar sea una puerta de ingreso más allá de las capacidades de cada uno de los agentes, con lo cual creo que recoge un espíritu de la ciudad. En definitiva, no es algo ajeno a lo que la ciudad tiene como valoración hacia la instancia pública, sobre un fuerte esquema de control social existente y que se traslada en muchos ámbitos. Se traslada no solamente en el ingreso, en la forma en la que se gobierna, en las respuestas de la utilización de los recursos, con lo cual el Consejo ha tomado, y lo ha tomado unánimemente, con algunas chanzas incluso de gente del Frente Cívico, que si esto lo llevaríamos a nivel provincial, se quedarían con la mitad del gabinete. Sí, está dando vuelta ese chiste. Un concejal radical fue el que lo planteó, por las dudas, ¿no? ¿Cómo está el peronismo? Se lo pregunto a usted, que ganó la elección a diputado nacional. Es rarísimo lo que ha pasado y a la vez muy interesante para el análisis político. Gana el Frente Progresista la gobernación, gana Bielsa la elección a diputado provincial, gana Cristina la nacional, gana usted la de diputado. Es una melange que permite, tener algunos datos de lo difícil que es Santa Fe para... Sin duda. Estamos en un distrito complicado, estamos en un distrito exigente en lo electoral y con capacidad de análisis para distintos extractos electorales, para distintas jurisdicciones electorales. Cuando se analizan la posibilidad de separar y la gente optando, sin duda habla de un pueblo maduro y de un pueblo exigente, y con miradas provinciales diferentes a miradas nacionales, claramente. Y creo que el justicialismo tiene hoy un movimiento fuerte en muchos sectores internos. Lo deseable sería que podamos converger con la misma fuerza
que cuando la Presidenta de la Nación lo hizo en la elección nacional y definiendo un esquema de trabajo en la lista de diputados nacionales que convergió, donde se ganó realmente muy bien y se ganó una elección muy dura. Se ganó una elección nada menos que al exgobernador, candidato a presidente de la Nación, como fue Wiener en ese momento. Con lo cual, esto demuestra que si el justicialismo se siente convocado, se siente contenido, tiene capacidad de expresión y fortaleza con contundencia para un triunfo. Si eso no ocurre, tenemos resultados que también la gente nos ha marcado. ¿Usted es partidario de que el peronismo vaya a una interna, diputado nacional, de que haya competencia o de que, bueno, un paraguas protector salvaguarde esta dispersión que es muy notable en la Cámara de Diputados de la provincia? Hay 9 subbloques. Sí, creo que la expresión de la Cámara de Diputados, creo que quizás todo el proceso electoral agudizó la presencia de más bloques. Electoral en lo que refiere a la elección de presidente de la Cámara de Diputados. Creo que eso dañó la posibilidad de cohesión, al no haber el respeto a quien entendíamos que era la candidata natural por haber encabezado la lista y por haber expresado claramente las posibilidades de contener al justicialismo y de una victoria en ese momento como fue María Eugenia Bielsa. Creo que eso desgranó en varios bloques, con lo cual va a haber que trabajar mucho para volver a amalgamar esto. Falta tiempo de discusión. Yo creo que cada uno, previo a una elección electoral, se mueve tratando de mostrar lo que tiene para que ser tenido en cuenta, para ser valorado su trabajo y para que después, si hay seguramente algún intento de convergencia, que cada uno sea reconocido en base a su expresión territorial, a su trabajo en la provincia. Creo que en esa instancia se está, con movimientos donde cada uno de los sectores está tratando de crecer, de fortalecerse, de mostrarse activo y de mostrarse con deseos para competir en el 2013, sin perder de vista que lo decía el gobernador antes, hay gente que habla del 2015, y sí habla del 2015, habla de perspectiva, de cómo trabajar, de cómo orientar un trabajo hacia futuro. Es cierto que cuando se gobierna, a algunos no les gusta que se esté permanentemente hablando de elecciones. Quienes nos ha tocado estar en la función ejecutiva y estamos a veces en el primer año, escuchamos todos los llamados y todas las noticias que tienen que ver con la cuestión electoral y dice, che, este momento es para trabajar. ¿La lectura qué es? Que el mediano y largo plazo se piden muchas cosas y en el mediano y largo plazo 3 años está allí, por lo cual que se hable del 2015 es parte de esto, aunque no haya pasado el 2013. Pero cada uno va estructurando el juego de la elección intermedia, tanto en lo provincial como en la nacional, con un objetivo de más largo plazo. ¿Cree usted que la Presidenta irá por la reelección? Sé que es una pregunta molesta. Oh, mire, nunca nos los ha manifestado, nunca. Por lo cual no tengo por qué decir que sea molesta o no. Jamás nos los ha manifestado en alguna de las reuniones o encuentros que ha habido. Y este tema de las reelecciones sí, las reelecciones no, a mí me han cabido las reglas que le permiten a los intendentes ser reelectos indefinidamente, por lo cual no hablar de que no a las reelecciones no lo voy a hacer, porque esas son las reglas de juego con las que uno ha trabajado. He usado una sola reelección, no más, pero creo que la que define siempre una elección es la gente. La gente es la que reelige o no reelige, porque o vota o no vota, y creo que allí hay un resguardo final siempre que da la posibilidad de la elección soberana y el respeto de lo que el pueblo plantea. ¿Usted nota que ha caído tanto la Presidenta en la provincia de Santa Fe como señalan algunas encuestas en tan poco tiempo? No, yo creo que hay en la marcha
de un año como este, que es un año difícil en el mundo, sobrellevado afortunadamente hasta aquí de buena manera en la Argentina, aparecen tensiones, aparecen discusiones. Se afectan intereses, se afectan hábitos tradicionales, tratando de resguardar las prioridades para la Argentina. Y eso genera a veces ruidos. Todos seguramente en una discusión coincidimos de que hay que ir a fondo para disminuir la pobreza, para disminuir la marginación. Ahora, cuando hay que tocar recursos para orientarlos hacia ese objetivo, el que los tiene que poner no siempre le gusta. Y esto es natural aquí en el mundo. Si hablamos de que Argentina tiene que cumplir sus pagos y honrar su deuda exterior, y para eso necesita dólares, billetes, podemos decir Argentina tiene que pagar. No podemos volver a trastabillar en el mundo mostrando una Argentina que no cumple. Ahora, para poder pagar en dólares, billetes, hay que juntarlos. Y para juntarlos aparecen algunas restricciones para priorizar este objetivo. Y eso a algunos no les gusta, o le causa una molestia, o le causa un cambio de hábito de algo que hacía de tal manera, ahora lo tengo que hacer distinto. Y a veces nos cuesta ver el fondo, y a veces nos cuesta ver que la Argentina está resguardando niveles de empleo importantes en un mundo donde, sobre todo el mundo occidental, que siempre nos mostraron como parámetros y pautas a seguir o a imitar, está con altos índices de desocupación y con serios problemas sociales y de actividad económica. Resguardar lo que todos los argentinos han construido en todos estos años con mucho esfuerzo requiere, en situaciones de crisis internacionales, tomar algunas medidas fuertes. Si hoy no tendríamos cierto resguardo para la industria nacional, la invasión de productos de la eurozona, fundamentalmente con crisis muy fuerte, donde no tienen a quién venderla, esos productos estarían ingresando a la Argentina a un valor muy, muy bajo, y eso estaría generando que un primo, que un hermano, que el padre, que un vecino se vayan quedando sin trabajo de los que se han conseguido, lo que se han generado en los últimos años. Entonces yo creo que es bueno discutir esto, es bueno poner esto sobre la mesa y saber que algunas medidas que se van tomando tienen que ver con un objetivo mayor de cuidar el empleo, de cuidar a partir de allí los niveles de consumo. Lo reconocía el gobernador. Esta provincia, en todos los sectores vinculados al consumo, se mantiene con muy buen nivel de actividad. Él hablaba del sector agrícola. El sector agrícola tuvo un 2011 excepcional, por lo cual tuvimos una mala cosecha, la sequía influyó, las ventas cayeron al 50%. Las perspectivas de este año son mejores, con lo cual es un sector que estoy seguro va a poder fortalecerse. Y sí tenemos algunas dificultades en el sector netamente exportador, aquel que gran parte de su producción la coloca afuera. Le doy un dato para que comparemos algunas cosas cuando a veces a algunos no les gusta que Argentina se cierre. En nuestra ciudad, una fábrica de válvulas muy conocida de la empresa Vaso vende a Peugeot en Francia. El gobierno francés le ha pedido a Peugeot en Francia que compre válvulas en Francia. Claro. ¿Escuchó? Sí. En Francia. Es decir, proteger su mercado. Esto es lo que la Argentina está tratando de hacer con otro tipo de medidas, tratar de conservar el empleo. Y esto hoy es lo que, más allá de muchos de los planteos que durante años se venían diciendo, hay que conseguir competitividad para estar en el mundo. Hoy esa palabra es una falacia. Hoy hay productos que están dispuestos ciertas empresas a colocar en algún lugar del mundo a cualquier precio. Claro. Por lo cual es un momento difícil, es un momento que exige una estrategia delicada para la Argentina, y yo creo que se va a superar, o la parte más dura se ha ido superando. Soy optimista en que la Argentina va a seguir creciendo, y ese es un dato importante. No va a crecer a la tasa del 2011, pero seguir creciendo en una coyuntura tan difícil, sí, claro, es auspicioso. Le pregunto, usted lo escuchaba a Bonfatti, ¿cómo observa la marcha del gobierno nacional del gobierno provincial
en los grandes temas? ¿En los grandes temas provinciales o en los grandes temas nacionales? Provinciales. Gobierno provincial. Mire, hace más de 2 años nosotros comenzamos una incursión provincial hablando de la falta de seguridad en la provincia. Sí. Y fuimos muy criticados. Recuerdo aquel spot suyo con la bolsa de cocaína y demás. Fuimos muy criticados. Se decía que no había que hablar de esos temas, que no eran temas para estar discutiendo. Lamentablemente no nos equivocamos y perdimos mucho tiempo en la provincia. Uno escucha ahora al gobernador planteando un ministerio. Yo creo que Wiener subestimó totalmente el tema de la seguridad en la provincia y lo estamos pagando todos. Y hoy el gobernador Bonfatti tiene la carga de recuperar todo ese tiempo perdido, de recuperar la subestimación y de darle a los santafesinos más seguridad. Usted me planteaba de otras. Yo creo que yo tendría, esta es mi visión, una actitud en lo productivo mucho más activa, mucho más fuerte. Porque los niveles de consumo que se han generado en la Argentina, y en particular en nuestra provincia, son buenos para aprovechar por nuestras empresas. Por nuestras empresas saliendo a conquistar otros mercados provinciales donde hay poder de compra y también trabajar allí mucho sobre la pequeña y mediana empresa que tiene una etapa diferente a la de otros años. Hay posibilidades de venta y allí el Estado tiene que estar presente, sobre todo en la pequeña y la mediana empresa. La cercanía que puede tener un Estado provincial acompañando mucho más a estos sectores realmente nos permitiría poder conseguir que los recursos de Santa Fe den muchas vueltas antes de salir y que allí Santa Fe tenga márgenes de crecimiento superiores, con niveles de recaudación también superiores y que nos posibilitaría a los santafesinos tener la posibilidad de aprovechar este momento de la Argentina de otra manera. Creo además que el Estado provincial va a tener recursos y ojalá los utilice bien. Buena parte de esos recursos deberían ir a obra pública, debería mantenerse un férreo control de gasto en otros recursos y ya de estos recursos de la reforma tributaria estar volcándonos en obras. Porque creo que es la primera señal importante a dar. Cómo administro bien, cómo cuido los recursos de la mejor manera y yo creo que Santa Fe tiene en esto un problema más de gastos que de recursos. Ahora va a tener recursos, pero que esto no nos tape la discusión de cómo se gasta en la provincia de Santa Fe. Se puede y se tiene que gastar mejor. Perotti, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Estuvimos con el diputado nacional, Omar Perotti, hacemos el corte, conclusiones y se va el programa. ¿Me ves? Conclusiones del paso del gobernador de la provincia por este programa. Me parece que Bonfatti está esperando, como casi todos los que tienen que gestionar hoy por hoy en Argentina, que el 2012 se vaya rápido y que venga un año mejor. Ha sido un año muy difícil en lo económico para los gobiernos, para todos los gobiernos, para el gobierno nacional, para los provinciales, para los municipales, y hay una perspectiva en 2013 de que las cosas van a ser mejores. Hay un tema muy preocupante en la provincia de Santa Fe, lo charlamos ampliamente con Bonfatti, que es la inseguridad. Francamente, deben extremarse todas las políticas en la materia, desde las más pequeñas, desde las micro hasta las políticas de Estado, porque lo que está ocurriendo es un verdadero flagelo, más en la ciudad de Rosario. Al margen de lo que uno tradicionalmente, tristemente, se acostumbró al delito menor, aparecen episodios de ejecuciones, de episodios de violencia vinculados al narcotráfico que empiezan a desgarrar el tejido social de los rosarinos.
lo ha reconocido Bonfatti como su principal problema. Y en la cuestión política, a ver, el socialismo ha exigido siempre, cuando era oposición, el desdoblamiento electoral. Ahora se lo están exigiendo desde algunos otros lugares. No es un dato neutro, no es un dato menor la fecha de las elecciones. Si se llevan a cabo el mismo día las elecciones a diputado nacional que a concejal, intendente y presidentes de comuna, deberían convivir dos sistemas electorales, el de la boleta única con el de la boleta partidaria. Y hay quienes dicen que se debería privilegiar el sistema nacional, con lo cual la boleta única podría ser dejada de lado. Bonfatti dice que no. Y no es un dato menor, teniendo en cuenta tampoco que los grandes electores traccionan hacia abajo. Es decir, uno tiene un candidato a diputado nacional como Wiener, puede traccionar a los candidatos a diputado, obviamente a los que están en la misma boleta, pero también a los candidatos a concejal, a presidente de comuna, a intendente, si es que van el mismo día. Por eso el PRO hace silencio. El PRO, que se dice la nueva política, hace silencio. ¿Por qué? Porque también la figura de Delcel puede traccionar a candidatos a presidente de comuna, candidatos a intendente o candidatos a concejal. Esto debería dejar de ser una cuestión, si se quiere, privilegiada por los intereses políticos. Lo mejor siempre es el desdoblamiento electoral, porque se discuten cosas diferentes en una campaña a diputado nacional que en una campaña, por ejemplo, a concejal. Se terminó el programa. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.